SCP-002, el cuarto viviente. Ítem. SCP-002. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento para mantenerlo en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de un corte de luz eléctrica, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación debe de cerrarse y el área tiene que ser evacuada inmediatamente. Una vez que la electricidad se restablezca, ráfagas alternadas de rayos X y luz ultravioleta deben iluminar la zona hasta que SCP-002 se vuelva a conectar a la fuente de alimentación y vuelva a su modo de recarga. La zona de confinamiento debe mantener una presión de aire negativa en todo momento. Equipos con un mínimo de 2 miembros deben de estar a 20 metros de SCP-002 o de su zona de contención. El personal debe mantener contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que haya otra persona presente, ya que la percepción puede ser influenciada por la proximidad al objeto. Ningún miembro del personal de mando por debajo del nivel 2 está permitido dentro de SCP-002. Este requisito puede ser eliminado si se tiene la autorización por escrito de 2 administradores nivel 5 fuera del sitio. Los empleados que reciban dicha autorización deben ser acompañados de por lo menos 5 empleados de seguridad nivel 3. Durante la duración de su contacto, deben entregar temporalmente su rango y autorizaciones. Después del contacto, los empleados serán alejados al menos 5 kilómetros de SCP-002 para someterse a una cuarentena y evaluación psicológica de 72 horas. Si se les considera aptos para volver al trabajo por los psicólogos, se les devolverá el rango y las autorizaciones. Descripción. Consultar el informe Mulhausen Ref. Documento 000236603 para más detalles relacionados con el descubrimiento del objeto. SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros, o 2000 ft. Una válvula de hierro situada en un lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se observe ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser de hueso esculpido, cabello trenzado y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. Referencia. Hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de la desaparición de 7 empleados. También, en el tiempo que ha estado en la instalación, se ha amueblado por su cuenta con 2 lámparas, una alfombra, una televisión, una radio, un puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes de niños y una pequeña planta en una maceta. Las pruebas conducidas con una variedad de animales de laboratorio, incluyendo los primates superiores, no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso que SCP-002 utiliza para convertir la materia orgánica en muebles solo está facilitado por la presencia de seres humanos vivos en él. Reporte Mulhausen 000236603. Lo siguiente es un breve informe que detalla el descubrimiento de SCP-002. El sujeto fue descubierto en un pequeño cráter al norte de Portugal, donde impactó contra la Tierra desde la órbita. Encerrado en una cáscara de roca, el exterior carnoso del objeto terminó expuesto tras el impacto. Un agricultor nativo se encontró con el cráter y lo reportó al anciano de la aldea. El sujeto obtuvo la atención de SCP cuando un agente nivel 4 asignado a la zona detectó una pequeña anomalía radiactiva generada por el objeto. Un escuadrón de recolección de SCP dirigido por el general Mulhausen fue enviado de inmediato a la zona y aseguró el sujeto en un contenedor grande. Entonces realizaron pruebas iniciales con sujetos reclutados de un pueblo cercano. 3 hombres enviados individualmente dentro de la estructura desaparecieron.
Al descubrir esta propiedad mortal del objeto, el general Mulhausen emitió una orden nivel 4 a determinación de los testigos, aproximadamente un tercio del pueblo, para garantizar que no hubiera conocimiento exterior del objeto, e inició su traslado al centro de SCP. Durante la preparación para el transporte, 4 agentes de seguridad de SCP fueron inexplicablemente atraídos dentro del objeto, donde desaparecieron. Tras una inspección, parecía como si el objeto hubiera creado varios muebles nuevos y estaba empezando a parecerse al interior de una habitación de apartamento. El general Mulhausen ordenó inmediatamente la adquisición de varios trajes especiales ASMAT clase tercero para los miembros del equipo de seguridad restantes, que procedieron a levantar el contenedor a un buque de carga en espera para su transporte a la instalación de contención SCP. Datos eliminados. Datos eliminados. Después de la terminación del general Mulhausen, SCP-002 fue reasegurado por el personal de SCP y puesto en confinamiento especial en Censurado, donde reside actualmente. Personal de mando con autoridad por debajo del nivel 2, se les ha negado el acceso al contenedor de SCP-002 sin la aprobación previa de al menos 2 administradores nivel 5 después del incidente Mulhausen. SCP-003, placa madre biológica. Ítem. SCP-003. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-003 debe mantenerse a una temperatura constante no inferior a 35 grados, e idealmente por encima de 100 grados. No se permitirá que ningún organismo multicelular vivo de categoría cuarto o de mayor complejidad entre en contacto con SCP-003. En caso de corte total de energía, si SCP-003-1 comienza a aumentar su masa, el personal asignado debe entrar en contacto con la piel con SCP-003-1. Idealmente, el personal puede usar su calor corporal para hacer que SCP-003-1 vuelva a estar por encima de la temperatura crítica. Sin embargo, el contacto con la piel debe mantenerse incluso en el caso de que SCP-003 alcance la temperatura de activación, durando como mínimo hasta que SCP-003-1 avance completamente a su segunda etapa de crecimiento. El personal que ingrese al área de contención de SCP-003 debe ser examinado primero en busca de parásitos corporales de categoría cuarto o de mayor complejidad, y esterilizado si tales organismos están presentes. Todo el personal que haya estado en contacto físico con SCP-003-1 debe presentarse inmediatamente para la posterior esterilización. SCP-003-1 no debe ser extraído de SCP-003-2, excepto en el caso de los procedimientos de emergencia detallados anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad de las runas de SCP-003-2, incluyendo patrón, frecuencia o color, debe ser comunicado dentro de las 3 horas de ocurrido. El cese de la actividad de las runas debe ser reportado inmediatamente. SCP-003-2 debe tener una fuente de alimentación designada como generador 003-X en todo momento. Descripción. SCP-003 consta de 2 componentes relacionados de origen independiente, denominados SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, pelo y uñas de biología desconocida, dispuestas en una configuración similar a la de una placa madre de computadora. Las pruebas revelan que SCP-003-1 es anterior a las primeras placas de circuito conocidas por miles de años. SCP-003-1 se considera consciente, pero no activamente peligroso excepto si se cumple determinadas condiciones. SCP-003-1 fue encontrado en una tabla de piedra, SCP-003-2, en la cual reside actualmente. Las runas de SCP-003-2 no forman parte de ningún lenguaje conocido y emiten patrones de luz pálidos y parpadeantes. SCP-003-2 está controlado por un ordenador interno, no biológico, cuyo contenido es en su mayor parte inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2.
SCP-003-2 es capaz de controlar las emisiones de radiación, incluyendo calor, luz y tipos de radiación anómalos. SCP-003-2 contiene una fuente de energía interna de naturaleza anómala, que parece haber estado perdiendo energía desde varios siglos antes de su descubrimiento. Se considera probable que SCP-003-2 fue creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Los datos parcialmente recuperados e interpretados de SCP-003-2 pueden referirse a un evento de reestructuración de clase LK pasado y o futuro potencial causado por SCP-003-1. SCP-003 fue localizado por el equipo de visión remota SRV-04 Beta. Parece posible que SRV-04 Beta haya sido contactado deliberadamente por SCP-003-2. Otras organizaciones también han sido alertadas de la existencia de SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser consciente, basado en su falta de reacción al análisis y a los procedimientos de M03, Gloria. Cuando SCP-003 cae por debajo de 35 grados, ambos componentes reaccionan. Primero, SCP-003-1 entra en un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial de la masa. Este estado de crecimiento consta de dos etapas. En ambas etapas, SCP-003-1 estimula parcialmente su crecimiento mediante la conversión de la materia a su alrededor, comenzando con cualquier material inorgánico circundante, incluyendo elementos atmosféricos, luego material orgánico no vivo, incluyendo células de piel muerta, cabello, quitina, esmalte, queratina y otros materiales biológicos. La primera etapa es siempre la misma. SCP-003-1 primero aumentará su masa, luego tomará una forma similar a la de un ofiuroideo, o figuras, de 15 metros de diámetro, incluyendo lo que parece ser un procesador central de 3 metros de diámetro. Formará órganos sensoriales que parecen escanear su entorno circundante y convertirá parcialmente el área a su alrededor en una sustancia anómala no identificada. SCP-003-2 parece inmune a la conversión. La segunda etapa describe una alteración del crecimiento que ocurre cuando SCP-003 entra en contacto con material orgánico vivo. SCP-003 parece modelarse a sí mismo a partir del material orgánico, e intentará comunicarse con organismos que coincidan con su plantilla o plantillas iniciales. En su segunda etapa, SCP-003-1 puede pausar, ralentizar o cambiar su crecimiento, y también convertir elementos inorgánicos y orgánicos no vivos en estructuras funcionalmente similares, mientras que altera anormalmente su composición física. Mientras que el crecimiento en la primera etapa es constante, en la segunda etapa la tasa de crecimiento de SCP-003-1 disminuye en un 20.190% mientras SCP-003-1 permanezca en contacto con materia orgánica viva. El porcentaje está determinado por la complejidad del organismo o organismos en contacto con SCP-003-1. SCP-003-1 parece dedicar una gran cantidad de poder de procesamiento al análisis de materia orgánica viva. Durante cada una de las etapas de crecimiento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera ráfagas de radiación que inhiben temporalmente el crecimiento de SCP-003-1 o invierten este crecimiento cuando la temperatura de SCP-003-1 supera los 100 grados. Se han reproducido o registrado emisiones de radiación similares por otros medios anómalos. La biología de SCP-003-1 ha sido objeto de extensos estudios.
Se han identificado elementos significativos similares a SCP censurado, SCP-1512 y SCP-2756, los dos últimos de los cuales no tienen ninguna conexión confirmada con SCP-003-1 y ninguna conexión conocida entre sí, y ninguno de los cuales se entiende plenamente, técnicamente, incluso menos que SCP-003, gracias a la extensa investigación interdisciplinaria sobre los objetos de SCP-003. Hasta la fecha, no se ha presentado ningún análisis convincente que explique satisfactoriamente la conexión de SCP-003-1 con estos objetos SCP u otros, ni su conexión con la tecnología moderna más allá de la apariencia, y la posible mimetización a través de un mecanismo desconocido. Anexo 003-01. A partir de la información recogida, a partir del análisis lingüístico de las runas de SCP-003-2 y del análisis comparativo de datos, el equipo de investigación M03, Gloria ha conseguido establecer un vínculo entre SCP-003 y datos borrados con el fin de analizar sus funciones. SCP-003-1 debe considerarse ahora consciente, y debe mantenerse a un mínimo de 1 kilómetro de datos borrados y del subproducto resultante en todo momento. Anexo 003-02. La pérdida de potencia de SCP-003-2 se ha visto acentuada por los procedimientos realizados por M03, Gloria. Por orden de O5-10, M03, Gloria continuará el procedimiento. Anexo 003-03. Durante los procedimientos de M03, Gloria, SCP-003-1 duplicó su masa e inició un rápido crecimiento estructural. La temperatura regresó inmediatamente a 100 grados. El crecimiento y el aumento de masa de SCP-003-1 continuaron durante 9 minutos y 6 segundos, momento en el que SCP-003-2 generó un incremento constante de la radiación. Como respuesta, SCP-003-1 volvió a su estado normal en 3 minutos y 39 segundos. El nuevo crecimiento se disolvió en un residuo polvoriento que se recogió para su análisis. Tanto SCP-003-1 como SCP-003-2 cesaron toda actividad detectable. SCP-003-2 no reanudó su actividad hasta que se conectó a una fuente de alimentación externa. Las runas de SCP-003-2 brillaron de manera uniforme en gris y no reanudaron su actividad normal durante 3 horas. SCP-003-2 ya no parece ser capaz de mantener el área de contención a una temperatura superior a 35 grados sin la alimentación externa suministrada por los generadores 003 y noveno. Anexo 003-04. Se repitió el procedimiento detallado en el anexo 003-03 y SCP-003-1 volvió a entrar en estado de crecimiento. Después de 10 minutos y 13 segundos, SCP-003-2 volvió a producir un aumento constante de la radiación. El crecimiento de SCP-003-1 se detuvo durante 36 segundos, y luego se reanudó a su ritmo anterior. Al cuadruplicar su masa, SCP-003-1 formó una envoltura exterior y un cuerpo homogéneos. Después de que apareciera para explorar su ambiente y parcialmente convertir su ambiente, SCP-003-1 rompió la contención, entrando en la galería de observación donde 9 miembros de M03, Gloria, estaban presentes. En contacto físico con los miembros del equipo, SCP-003-1 los envolvió en los apéndices rápidamente crecidos y detuvo el crecimiento por 15 minutos. SCP-003-1 entonces reanudó el crecimiento, y reorganizó las partes componentes del centro de su forma a la forma de un humanoide femenino de 3 metros de altura, con tentáculos periféricos que se desplazaban para extrudirse principalmente del recién formado cabello y columna vertebral de SCP-003-1.
SCP-003-1 entonces emitió vocalizaciones rudimentarias en un aparente intento inicial de comunicarse con los investigadores. Datos borrados. Un individuo desconocido se acercó al área de contención comprometida en compañía de un escuadrón completo de agentes. El individuo afirmó estar actuando por órdenes de O5-10 e intentó comunicarse con SCP-003-1. Datos borrados. Después de este incidente, el agente Jackson de M03, Gloria restableció exitosamente la energía a SCP-003-2 y activó los generadores de emergencia para restablecer la temperatura a 100 grados. El -003-1 regresó a su estado normal en 21 minutos y 7 segundos, y fue exitosamente recontenido sin incidentes. Los 9 miembros de M03, Gloria afectados por SCP-003-1 fueron encontrados físicamente ilesos, sin efectos secundarios aparte del trauma psicológico. Los materiales convertidos de la antigua área de contención de SCP-003 no se disolvieron y ahora están siendo analizados. Anexo 003-05. En vista del incidente anterior, O5-10 fue expulsado del Consejo O5 por decisión conjunta de O5, censurado, O5, censurado, y O5, censurado. Los procedimientos de M03, Gloria han sido suspendidos indefinidamente. Programa M03, Gloria acceso especial requerido. Transcripción del informe de incidente A21, B ciclo 8. Para su difusión al mando y personal de O5. Entrevistadores. Censurado. Presentes. O5, 2, O5, 5, O5, 7, O5, 10, y personal entrevistada. Doctora Tilda David Morose, líder de M03, Gloria. Extracto 35A. Intentó hablar con nosotros. Todos oímos su voz en nuestras cabezas, en una especie de medio lenguaje que no podíamos entender completamente. Algunos de los otros se desmayaron inmediatamente. Duré un poco más, pero no fue por fortaleza mental. Es solo que ella estaba tratando de decirnos cosas diferentes. Le mostró a Jones una recreación de todos los recuerdos de todo lo que Jones sintió. En el transcurso de unos minutos, despedazó a 3 de los investigadores y los volvió a juntar ilesos. No entiende las emociones humanas, ni el dolor. O cómo experimentamos el mundo. Sí, yo diría que los procedimientos de contención son necesarios. Escuchen, ella quiere rehacer el mundo. En un paraíso. Un paraíso filtrado a través de su propia comprensión alienígena del paraíso, pero aún así, un paraíso diseñado para nosotros. Para la humanidad. Ella estaría encantada de hacer un paraíso para cualquier organismo suficientemente complejo que se encuentre primero. Cualquier cosa con una mente lo suficientemente compleja como para aceptarla. Digamos, un perro. O una mosca común. Si vuelve a romper la contención, debemos estar allí primero. ¿Cómo sería? No lo sé. Nos mostró imágenes, no exactamente imágenes. Puedo verlos en mi cabeza, pero no son fotos. Lo más parecido que se me ocurre es lo que ves cuando cierras los ojos de repente y con fuerza, pero más brillante y complejo. Las imágenes tenían sonidos metálicos asociados a ellas, y detalles sensoriales que no tenemos las palabras o conceptos para describir. Todo el efecto se sentía como palabras de algún tipo. Creo que quería ver qué podíamos entender, para que nos entendiera a nosotros. No tuvo tiempo de terminar de analizarnos. No sé qué habría pasado si lo hubiera hecho. SCP-004, las 12 llaves oxidadas y la puerta. Ítem. SCP-004. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al tratar con los objetos SCP-004-2 hasta SCP-004-13, es vital proceder según las normas descritas. No se permite usar los objetos fuera de lugar a no ser que se esté acompañado por dos empleados de personal de nivel 4. No se debe traer ningún otro componente del SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos.
Si alguno de los objetos dentro del SCP-0041 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del lugar 62. Se procederá con la total terminación a cualquier tipo de persona que se lleve las llaves fuera del área delimitada. Se necesita poseer el nivel 1 para tener acceso básico a SCP-0041 y el nivel 4 para poder usar de SCP-0042 a SCP-004-13. Descripción: SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera, SCP-0041, y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal, SCP-004-2 hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica de datos eliminados. Cronología: 7 de febrero de 1949. Un grupo de 3 adolescentes atraviesan una propiedad federal cercana censurado encontrando a SCP-0041. Según su testimonio, encontraron un set de llaves oxidadas en una cajita metálica y decidieron probar qué llave abría la puerta. Los adolescentes fueron arrestados y puestos bajo custodia después de que contactasen con el sheriff censurado luego de que uno de sus amigos, SCP-004-K01, desapareciese. 7 de marzo de 1949. Las autoridades locales encontraron la mano derecha de SCP-004-K01 severamente dañada a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-K01 se encontraron a una distancia de como máximo 32 kilómetros de la factoría. Al interrogarles, los adolescentes afirmaron a las autoridades que, al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-K01 fue mutilado en diversos trozos, los cuales desaparecieron. La Fundación toma el mando de la investigación a partir de este punto. 7 de abril de 1949. El agente censurado obtuvo las llaves de las autoridades locales y empezaron los experimentos. Los experimentos mostraron que SCP-004-2 hasta SCP-004-13 caben a la perfección en la cerradura de SCP-004-1. 12 personas pertenecientes a la clase D son asignados para comprobar los efectos. De los 12 experimentos probando las diferentes llaves en la puerta, solo dos sobreviven. Abrir la puerta con cualquier llave, excepto con SCP-004-7 o SCP-004-12, provoca que los sujetos sean mutilados en múltiples direcciones, aunque no se encontró ninguna parte hasta más tarde. En este instante en el que se escribe el informe, solo dos partes de cada sujeto han sido recuperadas, bajo la excepción del sujeto que es SCP-004 censurado, del cual se encontraron todas sus partes en la proximidad. De los 2 sujetos supervivientes, solo uno, el que usó SCP-004-7, volvió sin heridas. El otro sujeto entró en un estado cuasi catatónico, el cual solo pudo irse de la habitación para justo después caer en el suelo inconsciente. El paciente tuvo que ser atado para evitar que se hiriese sus ojos con los dedos. Ver el apéndice A. Los efectos del SCP-004 en la salud mental. El sujeto que usó SCP-004-07 afirmó haber entrado en una gran habitación, demasiado grande para el tamaño del edificio. Al salir, SCP-004-01 se dejó abierta y entró allí un pelotón armado de personal de nivel 3. El volumen de la habitación parece imposible de medir y solo la puerta y el individuo son la única parte de la sala que se pueden palpar o iluminar. 07-16-1949. Los adolescentes y el sheriff censurado son terminados. 8 de febrero de 1949. Censurado se declara como área peligrosa debido a una bomba no explotada y se alzan vallas para evitar la entrada de civiles. Empiezan las pruebas para determinar si el entorno a SCP-004-1 es seguro. 12 de enero de 1950. Se confirman anomalías espaciotemporales debidas a la exposición a SCP-004. Los estudios se suspenden hasta más información.
7 de marzo de 2019 censurado. Los trozos restantes de K01 aparecen de forma inexplicada cerca de SCP-0041. A pesar de haber muerto hace décadas, los trozos de SCP-004-K01 no sufren ningún tipo de descomposición y aún permanecen calientes. La sangre no está coagulada. Se archivan para realizar más pruebas. 7 de abril de 2019 censurado. Los trozos restantes de uno de los 12 sujetos originales aparecen de manera similar a los de SCP-004-K01. Se les asigna el nombre en clave SCP-004-K02. Las pruebas sugieren que ambos usaron SCP-004 censurado 03-21-1999. Debido a la masiva creación de armas nucleares y el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial de aquí a censurados años, se empieza a construir un emplazamiento dentro de SCP-004-01. Dicho emplazamiento tiene suficientes reservas para censurados personas/días. 04-21-1999. Censurado ha ordenado que se expanda el sitio dentro de SCP-004-01 para incluir lugares de emergencia, para contener a todos los SCP censurado móviles y una base de datos de censurado petabytes para todos los datos SCP. Esta instalación se le llama Lugar 62-09-25-2000. El Lugar 62 ya está operativo, así como sus laboratorios y unidades de contención de los SCPs más peligrosos. Se ha activado el backup de datos de SCP-01-25-2001. Debido a anomalías temporales, ver anomalías espaciotemporales más abajo, todo el personal del Lugar 62 debe residir allí de forma permanente. Se les informará a las familias que han muerto debido a un accidente industrial, y se pondrán duplicados de sus cuerpos en el funeral. 07-14-2003. Hubo un masivo apagón en el nordeste de Estados Unidos y en Canadá. Debido al fallo masivo de varios generados SCP, el Lugar 62 se quedó sin electricidad durante 53 minutos. Durante estos 53 minutos, todo el personal se quedó completamente sin luz. El personal afirmó sentir criaturas y gente, aunque no se podía ver o sentir ninguna entidad paranormal. Se dio permiso al personal autorizado para leer datos borrados, apéndice A, y afirmaron que las criaturas que sintieron eran del tamaño de un humano pero parecidas a las criaturas verdes descritas. Anomalías espaciotemporales. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que dejaba las instalaciones decía que perdía tiempo. Los que estaban en el lugar durante semanas insistían que solo habían estado durante unos días, y así lo confirmaba la información del trabajo hecho. Otras anomalías temporales involucran SCP-004-02 a-13, especialmente la reaparición de SCP-004-K01 y SCP-004-K02 exactamente censurado años después de usar SCP-004 censurado. Se ha asignado a datos borrados para investigar todos los aspectos de estas anomalías. Las anomalías espaciales incluyen las enormes dimensiones del área abierta por SCP-004-07. De manera parecida, el apagón de 2003 sugiere que existe un plano existencial en el mismo espacio donde está el Lugar 62. Otras notas. Las pruebas en el SCP-004 indica que 10 de las llaves abren el SCP-004-1 en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son severamente diferentes a las nuestras. Los sujetos que encuentran estas condiciones hostiles son mutilados, y las partes de sus cuerpos se sitúan en varios lugares, siendo solo 3 de ellos situados en la Tierra. El material depositado en 2 de esos puntos aparece justo después, y el tercero aparece exactamente censurados años en el futuro. Las otras 7 localizaciones son desconocidas. Se preparan 2 caminos diferentes de investigación. La primera sobre cómo sobrevivir a las situaciones hostiles del SCP-004.
Y el segundo datos eliminados sugiere que SCP-004-2-13 abren otras puertas aparte de la SCP-004-1. Apéndice A. Efectos mentales del SCP-004-12. Todo el personal de clase D que ha usado el SCP-004-12 vuelve en un estado catatónico, incapaces de hablar. Algunos tienen suficiente energía para intentar arrancarse los ojos. De 15 sujetos, 4 han sobrevivido. Uno ha recuperado la habilidad de hablar, después de una larga recuperación psicoterapéutica. Fue capaz de decirle al psicoterapeuta que vio una enorme criatura verde, tan grande que parte de la criatura se extendía fuera de su campo de visión. Mostró signos de miedo innato y reconoció que fue como si se tratara de algo enterrado profundamente en mis miedos primigenios y le implantó memorias incomprensibles. El sujeto muestra aguda amnesia anterógrada y retrógrada. Apéndice B. Ítem. SCP-004-14. Fecha de hallazgo: 9 de febrero de 1950. Origen: descubierto en algún lugar del área de la factoría, en la antes no descubierta oficina del gerente. Descripción: el objeto parece ser una caja, 182 centímetros x 129 centímetros, no barnizada de madera. Es posible que la caja fuese abierta por la llave segura, la SCP-004-7, al igual que 5 de las llaves no seguras. Ver documento SCP-004-1. Al abrir SCP-004-14 con SCP-004-7 se abre automáticamente. El volumen interior de la caja es exactamente 5 veces mayor que el exterior. Los objetos dejados en la caja no parecen afectar a la masa de la caja, así como tampoco a sus otras propiedades. Cuando la caja se cierra, todos los objetos dentro se desvanecen irremediablemente. El personal cerrado dentro de la caja también se puede perder irremediablemente. El personal perdido de esta forma parece afectar muy severamente los sueños experimentados por datos eliminados.